Conferencia Episcopal de Bolivia. Estamos ahora en un contacto virtual con el vocero de la presidencia, Jorge Richter, quien además ha logrado escuchar partes de lo dicho por la Iglesia Católica respecto a la preocupación. Son tres los aspectos fundamentales que son mencionados por la Iglesia Católica, que ha decidido enviar hoy o hacer público un comunicado respecto a la situación en el país. Vocero, muy buenas tardes. Carly Arias los saluda. ¿Pudo escuchar usted al Monseñor Jesús Juárez respecto al comunicado emitido este lunes? Bienvenido. Usted, Carly, buenas tardes. Es un gusto compartir unos minutos en su noticiero. Sí, tuve la oportunidad de escuchar las últimas frases de Monseñor Juárez, señalar al respecto de manera clara que nosotros también lamentamos profundamente esta exhortación que realiza siempre selectiva, que realiza la alta dirigencia de la Conferencia Episcopal en Bolivia respecto de algunos católicos que le preocupan y de otros católicos a los cuales dejó hace tiempo en el abandono y por los cuales no clamó también que se realice justicia o por lo menos que se atienda su caso. Por supuesto que recogemos esa cita que hace Monseñor Juárez al Papa para señalar la importancia de la justicia, pero también el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti señala y dice que si no se reconoce, y es un mensaje a la Iglesia, que si no se reconocen, no se comprenden estas categorías de lo popular, no van a poder nunca entender la complejidad de una sociedad. Y las sociedades no solamente tienen los sectores de clases privilegiadas y dominantes, sino que también las sociedades están compuestas fundamentalmente y en una gran mayoría por lo popular. Y ese sector popular que estuvo afectado y afligido por todo lo que fue el gobierno de la señora Áñez, con muertos, con detenciones, con heridos, más de 1,000 muertos, más de 1,000 heridos, más de 1,000 heridos y detenidos también en cifras que son espeluznantes para los bolivianos, y esto no mereció un llamado de parte de esta alta dirigencia eclesiástica para poder lograr que el país encuentre niveles de tranquilidad y de disminución de la violencia que se desató en aquel momento de parte del Estado. Es preocupante siempre ver esta mirada tan selectiva en favor de unos y siempre olvidando a otros. Vocero, la Iglesia Católica habla de revancha. ¿Comparte usted este criterio? Habla de revancha, habla de manipulación de la justicia. ¿Qué impresión le deja este comunicado en lo referido justamente a una supuesta manipulación de la Administración de Justicia y de una especie de revancha política de la que habla ahora la Conferencia Episcopal? Lo hemos señalado en infinidad de veces, Carly, que no es el odio ni la revancha política lo que guía al gobierno, sino, parafraseando a Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino un apego a la justicia. Necesita el país, por todo lo que vivió en el 2019, que usted lo conoce bien y lo ha relatado también. No es una narrativa, en el país se mató, en nuestro país se detuvo ilegalmente y a esos detenidos los torturaron en muchos casos. En nuestro país se violentaron los derechos humanos. ¿Cómo puede la Iglesia hoy en día hablar de revancha cuando en el pasado inmediato hemos tenido, en ese corto tiempo que duró el gobierno de la señora Áñez, más de 1,000 detenidos? Carly, más de 1,000 detenidos, gente que todavía tiene el día de hoy problemas con la justicia a raíz de procesos que les abrieron y que no eran probados y que no tenían motivaciones legales o argumentos legales, como señala el informe del GIEI. Es verdaderamente preocupante que haya una dirigencia de la Iglesia Católica que no haya hecho los mismos pedidos por la señora Patricia Hermosa, que tuvo que pasar por la tragedia de una pérdida de su hijo que estaba esperando en situación de embarazo. No hay una revancha, lo que hay es una necesidad absolutamente clara de que en el país se tiene que cerrar por la vía institucional
aquello que se provocó en el 2019, donde la alta dirigencia de la Iglesia Católica participó inexplicablemente. Estos son los elementos, pero por supuesto al verse involucrados en aquella situación, hoy en día, como una gran parte de los actores políticos que participaron en esos eventos, pues tratan de modular y de acomodar el escenario a un hecho emotivo de tragedia o de alta sensibilidad. Saben los señores de la Iglesia Católica que desde hace un tiempo a esta parte son profundamente selectivos en lo que son sus miradas sociales, y su apego, su amor y su solidaridad no camina hacia los sectores sociales como predica el Papa Francisco, por ejemplo. En este documento, que es justamente el comunicado que emitió hoy la Conferencia Episcopal, se afirma falta de piedad en cuanto al trato que se está dando a la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Carly, la señora Áñez tiene su proceso, lleva el proceso con las debidas garantías. Cuando ha tenido que salir del penal para poderse realizar evaluaciones médicas, pues le ha sido conferido aquello. La señora Áñez ha tenido la oportunidad de estar también con sus hijos cuando otros reclusos no tienen esas mismas prerrogativas. La falta de piedad está en aquellas personas que no recibieron caritativamente una defensa de parte de esta jerarquía de la Iglesia Católica. Estoy haciendo referencia a 37 personas que murieron. Está en aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente en las detenciones y en las torturas que tuvieron que sufrir, y donde la Iglesia Católica estuvo ausente en su voz. Y está también en aquellas personas que han sido heridas, que hoy día tienen heridas en el cuerpo, heridas de bala, y donde la Iglesia Católica hace una voz distraída de aquellos eventos. La piedad tiene que ser con quienes verdaderamente están sufriendo o han sufrido de manera extensiva y prolongada en el tiempo una situación injusta, como refiere el informe del GIEI, para señalar un informe que es equidistante de los poderes políticos. Ahí vemos con mucha preocupación esta lejanía de la Iglesia de lo que son las verdaderas preocupaciones y el sentir de su pueblo. Hablar, Carly, es muy fácil. Hacer declaraciones ya porque se las tiene incorporadas, como la que hemos escuchado de Monseñor Juárez únicamente, eso es sencillo. Las mismas declaraciones, decía Monseñor Juárez el año 2003, las mismas declaraciones, Carly. Y ahora, cuando nuevamente el sistema liberal, el sistema de la vieja partidocracia genera una matanza en el país, salen a señalar, salen en defensa de ellos, y siempre atacando o siempre poniendo la responsabilidad sobre la espalda de aquellos sectores que son los sectores sociales y quienes los defienden. ¿Está oficial del gobierno a este comunicado de 2 páginas de la Iglesia Católica? Perdón, Carly, no le escuché esa última parte. ¿Habrá alguna respuesta del gobierno, algún documento de respuesta a este comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal este lunes? Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión, pero ya lo hemos manifestado de una u otra manera a través de distintas declaraciones en medios de comunicación, Carly. La Iglesia Católica no ha jugado un rol equilibrado en noviembre de 2019. Publicó hace un tiempo atrás una memoria en la cual ha incorporado una serie de no verdades. Y esto, por supuesto, que preocupa al gobierno, pero fundamentalmente a la población, a los sectores sociales, a las organizaciones que sí estuvieron en las calles enfrentando y combatiendo a un grupo político para que no logre consolidar un gobierno no constitucional. No necesitamos hacer una respuesta de manera institucional. Simplemente decirle, Carly, vemos con profunda preocupación esta lejanía de la alta dirigencia, no es toda la Iglesia Católica, por supuesto, de la alta lejanía, de la alta dirigencia de la Iglesia Católica y su lejanía con los sectores sociales, con el pueblo boliviano. Una preocupación que
se deduce y se desprende fundamentalmente de lo que es la prédica del Papa Francisco. El Papa Francisco, en la encíclica que le he citado, la Fratelli Tutte, habla de la confraternidad, habla de las formas en las que hay que construir una sociedad, de lo que debe reinar en una sociedad, y pide que se alejen, esto lo acaba de decir hace pocos días atrás, pide que se alejen de la hipocresía. Y la Iglesia, en su dirigencia católica más alta, el día de hoy está mostrando una faceta fuertemente terrenal, afiliada o en simpatía con lo que son los sectores políticos de derecha, radicales y extremos. Es el comunicado, y es la última pregunta que le hago sobre este documento de la Iglesia Católica. ¿Qué conocimiento tienen respecto a la posición que tendría el cardenal Toribio Ticona, que a diferencia del cardenal Julio Terrazas no se lo ve tan activo en cuanto a la coyuntura que está viviendo ahora el país? ¿Ha tomado el gobierno contacto con el cardenal Toribio Ticona? Lo que le puedo sí señalar al respecto es lo siguiente. La alta dirigencia o la alta jerarquía de la conferencia episcopal es quien representa en la vocería y en la palabra de la Iglesia Católica. No es el cardenal, no son sus funciones. Pero esta alta jerarquía se encargó hace unos años atrás de dejar claramente establecido en esas pugnas internas también o en esas líneas distintas, si se quiere, de miradas respecto de lo social, de lo político, de lo espiritual que ocurre y trasciende en un país, se encargó de señalar de que la voz del cardenal Ticona no era la voz oficial de la Iglesia. Y en ese sentido, hoy en día la Iglesia habla a través de su conferencia episcopal, y esto es lo que nosotros recogemos como la mirada pública. Sin embargo, sabemos y comprendemos que el cardenal tiene no solo una vida de prédica y de práctica religiosa allegada hacia los sectores sociales, hacia lo popular y hacia los más pobres, sino que también lo dice y lo menciona cuando tiene oportunidad. Cambiando la página, vocero, preguntarle sobre el desafío que ha hecho el procurador del conteo de actas, que ha desatado ya toda una polémica en el país en torno a quienes apoyan y a quienes rechazan la posibilidad de volver a abrir el tema, la caja de Pandora. Hemos escuchado ya al procurador en intervenciones durante el fin de semana que ha de alguna manera argumentado cuáles serían las 3 causales por las que ahora se desconoce este informe de la OEA. Ha desafiado públicamente a que sea un conteo de actas. ¿Hay fecha tentativa para que esto suceda o es un desafío que ha sido lanzado de manera abierta? Es un desafío que ha sido lanzado de manera abierta. Compartimos esto que ha dicho el doctor Wilfredo Chávez, porque en el conteo de las actas, que ya lo habíamos mencionado, estábamos en calidad de analistas políticos en aquel entonces, que ya lo habíamos mencionado. El elemento verdaderamente central del proceso electoral son las actas electorales. Las actas electorales son el único documento, Carly, el único documento sobre el cual se construyen los resultados del cómputo final. Y fíjese usted que cuando decíamos que aquella persona que denunciaba fraude monumental no acreditaba, ni presentaba, ni hacía entrega de pruebas consistentes para demostrar la mecánica del fraude, primero, que no se querelló hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no estableció querella alguna respecto del proceso y del tema fraude electoral, número 1. Y número 2, siempre fue reticente con todo su agrupación ciudadana, reticentes a que se realice un conteo de las actas. ¿Por qué esto? Pues porque el resultado posiblemente que hubiesen encontrado les iba a señalar una situación absolutamente distinta de la que estaban conferenciando en todos los medios de comunicación. El tema del fraude está estrictamente ligado y encadenado, Cari, a lo que fue la ruptura institucional de nuestro país y la consolidación y la instalación primero y la consolidación después de un gobierno no constitucional. Con el fraude y con esa narrativa generaron una indignación colectiva, pero no lo pudieron demostrar, porque el objetivo no era la elección, el objetivo era fundamentalmente instalar un gobierno no constitucional.
Una pregunta obligatoria. El diputado opositor Alejandro Reyes ha dicho que este desafío podría no ser posible, pues habrían actas que habrían sido quemadas, incluso por los mismos militantes del movimiento al socialismo. ¿Hay constancia de que el 100% de las actas están? Lo que el diputado no conoce u olvida circunstancialmente es que no solamente tienen copia, existe el acta original que fueron quemadas, sino también un conjunto de actas en copias que le corresponde a cada uno de los partidos políticos que asistió a aquel evento electoral, y también los notarios tienen copias. Entonces, ¿se puede reconstruir? Por supuesto que se puede reconstruir todo esto. Fíjese usted lo que acaba de mencionar, Cari, en lo que usted me dice, Carly, en lo que me dice pregunta obligatoria. Se quemaron un sinfín de instalaciones de los tribunales departamentales electorales. ¿Con qué finalidad? Con que desaparezcan estas actas, que eran la prueba fundamental de reconstrucción de los del cómputo del año 2019. Y cuando llega la Organización de Estados Americanos al país, no toman contacto con ninguno de los notarios electorales, con ni uno solo. Esto no lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, porque por supuesto los dejaría en entredicho en lo que hace a su transparencia y eficiencia, pero no tomaron contacto. Y lo que le quiero decir, y respondo al diputado, es que esa enorme base de documentos compuesto por todas las actas, son como 35,000, con todas las actas, se puede reconstruir y se puede contar. No para que hayan ningún tipo de modificaciones sobre, como sacan esas teorías, modificaciones sobre lo que fue el resultado, la presidencia y a quién le correspondería, ni mucho menos. Simplemente para poder dar el cierre final, que es el número de cuánto le correspondió a uno y cuánto le correspondió al segundo, y si verdaderamente aquella tan sonada referencia y narrativa del fraude, que no lo pudieron demostrar, hubiese sido efectiva. Esto podría bien recogerlo la gente de Comunidad Ciudadana en un hecho inmediato, hubiese sido absolutamente importante. ¿Qué efecto podría tener un conteo nuevamente de actas a estas alturas, vocero, 1 año y 10 meses después, cuando ya se han desencadenado otros acontecimientos, incluida la elección de un nuevo presidente? ¿Cuál sería el propósito? Únicamente para un cierre institucional de lo que fue aquello, para el establecimiento de las responsabilidades, porque si usted denuncia un fraude monumental, genera una pérdida económica en el país de aproximadamente 100, 200 millones, lo que cuesta un proceso electoral. Se quiebra la institucionalidad de un partido político, la institucionalidad de un Estado. Se llevan a prisión a cientos y cientos de personas de manera absolutamente ilegal, y sobre todo se mata y pierden la vida 37 bolivianos, más de 800 heridos. Quiero decir que todo aquel evento generó y significó para el país una situación de crisis absolutamente profunda, que por supuesto debería quedar con responsabilidades establecidas, como señala el informe del GIEI, pero ahí, en esto que usted pregunta, y pregunta muy bien, en esto está la mayor duda de todo el proceso electoral: contar el número de votos que le correspondía a cada uno de ellos. Yo tuve en octubre de 2019, con esto concluyo, un debate en el canal Aviala con la hoy senadora Cecilia Requena, y le señalé exactamente lo mismo, que había que contar las actas una por una. Ni siquiera teníamos lo de la OEA, que había que contar las actas una por una, pero que tenían temor porque posiblemente iban a encontrar un resultado que no era el que pensaban e imaginaban, y que no se condecía con lo que su candidato por entonces le iba diciendo al mundo, que hubo un fraude monumental que hasta el día de hoy no han podido demostrar. ¿Por qué no quieren contar las actas? Vocero, le agradezco mucho por su tiempo. Usted puntualizaba en que el conteo de actas y el desafío que realiza ahora el procurador sería únicamente para un tema de cierre institucional, tomando en cuenta, le decía yo, los hechos que se han desencadenado después de las elecciones del año 2019. Muchas gracias por su tiempo, vocero, hasta cualquier momento. Muchas gracias. No, le agradezco.
Solo aclaro esto, por supuesto que ya es ese conteo solamente es para un cierre institucional de responsabilidades y de acciones judiciales. El país ya ha reconstituido sus legitimidades el pasado octubre de 2020.